llegar a salir de esos lugares. Primera de Reyes 19, versículo 9 dice, está hablando de Elías. Buscó una cueva donde pasar la noche y allí el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió, es muy grande mi amor por ti, Señor. ¿Hay alguien que ama al Señor acá? Dios de los ejércitos, los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas, y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. Entonces el Señor le dijo, sal de tu cueva y espérame en el monte delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando, porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas. Pero el Señor no estaba en el huracán. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbo apacible y delicado, y cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su manto y se quedó a la entrada de la cueva. Entonces escuchó una voz que le preguntaba, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió, es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas, y solo quedo yo. Pero me andan buscando para quitarme la vida. Y el Señor le dijo, regresa por donde viniste y ve por el desierto camino a Damasco. Cuando llegues allá, busca a Hazael y úngelo como rey de Siria. Luego busca a Jehú, hijo de Nimsi, y úngelo como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meolá. Úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. Si alguien escapa de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y si alguien escapa de la espada de Jehú, Eliseo se encargará de que muera. Yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal, ni jamás besaron su estatua. Hasta aquí la palabra del Señor. Yo quiero hablar en esta mañana de este tema, de lo que es una cueva. Una cueva. ¿Sabés lo que es una cueva? Parece que no. Bueno, te lo voy a explicar. Tenemos una idea de lo que es una cueva. Una cueva, acá cerquita hay una, ¿no? La cueva del León, ¿será? Que está medio prohibido de poder entrar por el tema de los derrumbes y todo lo demás. ¿La escucharon hablar? ¿Sí? La cueva es un lugar hecho por el hombre o naturalmente por la naturaleza. Es una excavación que está toda cubierta o por tierra o por piedras. Una cueva. Y una cueva generalmente en su tremenda mayoría es oscura. Hay tinieblas, adentro no ves absolutamente nada. Hay mucha de estos Discovery y toda esta gente que se dedica a hacer este tipo de filmaciones de las cosas naturales. Vos ves que se meten por lugares, pero con luz. Aún hay cuevas subterráneas de agua que se meten con botes por dentro. Son cuevas naturales. Es un lugar, como les dije recién, realmente oscuro. Y la verdad que tenés que tener
coraje para meterte ahí adentro. Yo, la verdad que yo no me metí. A esta altura de mi vida no me meto ni loco. A lo mejor con 15 o 18 años capaz que me hubiese metido con mucho gusto, pero ahora no me meto ni loco. Ya dijimos más o menos lo que es una cueva. Ya hemos leído el pasaje de lo que le estaba pasando a la vida de Elías. Elías era un profeta de Dios. Un profeta era el que bajaba la palabra de Dios para el pueblo, para que el pueblo corrigiera su rumbo, para que el pueblo cambiara de las cosas que el pueblo estaba haciendo mal de acuerdo a lo que ellos veían. En el tiempo que Elías era el profeta, había un rey en Israel que se llamaba Acab. Este rey se va a casar con una mujer que no era israelita, era fenicia y tenía otras religiones, otros conceptos, otras visiones de la vida. Y esto a Dios, ¿qué le parece a usted? ¿Le agradó o no le agradó? No le agradó a Dios. Permanentemente en el libro de los de Reyes y de Samuel, ahí cuando la palabra nos cuenta de cada una de las historias de los reyes, usted va a encontrar una expresión que es muy común que dice: y no le agradó a Dios lo que hizo tal rey. Sí le agradó a Dios lo que hizo tal y tal rey. Entonces lo que hizo Acab con Jezabel, a Dios no le agradó. Y el pueblo estaba tremendamente confundido. El pueblo de Dios el pueblo hebreo, andaba en cualquiera, siguiendo a cualquier Dios, y al Dios real que tantos milagros hizo sobre su pueblo, lo habían abandonado por completo. Entonces, en una oportunidad usted lea en su casa los capítulos anteriores a los versículos que hemos leído para conocer bien la historia. Entonces, tantos reclamos y tanta palabra que había bajado Elías hacia el pueblo de Israel, y nunca nada, porque le entraban por una oreja y le salían por otra las palabras del profeta Elías. No solamente eso, sino que habían matado muchísimos profetas de Dios en aquel entonces, pero había muchísimos profetas paganos del dios Baal, muchísimos. Entonces un día Elías dice: hagamos una cosa, ya que son tan rebeldes, están tan ciegos que no quieren entender las cosas que están pasando, ni tampoco quieren entender lo que yo les digo, en otras palabras, ¿no? Porque esto no lo van a entender. Les dice: hagamos una cosa, hagamos un sacrificio, sacrifiquemos 2 bueyes, pongámoslos en un altar de leña, y ustedes, como profetas de los Baales, clamarán a su Dios, y vamos a ver, y yo voy a clamar al mío, vamos a ver quién envía fuego desde el cielo para que consuman este sacrificio. Y así lo hicieron un altar de leña, trajeron los bueyes, los sacrificaron, los pusieron ahí arriba, y resulta que tuvieron horas y horas y horas aquellos que seguían a los dioses paganos clamando, se flagelaban, se lastimaban, se cansaron de gritar. Elías se burlaba de ellos: sigan griten lo más fuerte, que seguro que tu Dios está descansando, está entretenido en otras cosas, no te va a poder escuchar. Entre tantas cosas, se cansaron tanto, pasaron un montón de horas, los dioses paganos no respondieron. Y le tocó el turno a Elías de mostrar delante del pueblo a quién realmente seguía Elías, a ese Dios verdadero, real y poderoso. Entonces, alrededor de ese altar del sacrificio hicieron una zanja
hicieron una zanja, mojaron toda la leña, mojaron el sacrificio, mojaron absolutamente todo. Y Elías se pone a clamar al Dios real, a tu Dios y a mi Dios. Se pone a clamar y le dice: Señor, escucha. Empezó a clamar: haz descender fuego del cielo para consumir este sacrificio. Clamó un ratito y el fuego de golpe hizo. Se quemó el sacrificio, se quemó la leña, se evaporó el agua, se quemaron las piedras, se quemó la tierra. Entonces ahí el pueblo de Israel volvió nuevamente a sus caminos, a poder entender, por lo menos por un tiempito, quién era el verdadero Dios. Si era el verdadero Dios el que estaba con Acab, el rey, y Jezabel, su esposa, que era fenicia, y los profetas de Baal, o el Dios verdadero estaba con Elías. El Dios verdadero estuvo con Elías y el Dios verdadero está con la iglesia de hoy. Esto un poco para que entendamos el panorama. La palabra cueva en el hebreo significa ser hecho desnudo. Ser hecho desnudo. O demostrar tu desnudez, o demostrar de lo que hay algo tuyo que te está haciendo un poco diferente a lo que realmente deberás estar. Elías experimenta un profundo encuentro con Dios. ¿Dónde? En la cueva. Las cuevas pueden simbolizar la oscuridad o el ocultamiento, en contraste con la luz y la revelación de Dios. La imagen de salir de una cueva puede representar el paso de la ignorancia al entendimiento. Es un paso, debería ser un paso a la cueva. La cueva, esta es una palabra que de solo pronunciarla nos trae un significado poco agradable. ¿Por qué? Ya dije que una cueva, como vos sabrás, es un lugar oscuro. Vos podés dar unos pasos para poder entrar en ella y puede llegar a ser un lugar tenebroso. Te empieza a dar chuchos de frío, te empiezan a dar escalofríos, te empieza a dar miedo, ¿o no? ¿Alguien se metió alguna vez en alguna cueva? Parece que ninguno es minero por acá. Normalmente una cueva se define como una cavidad subterránea formada naturalmente o artificialmente. Muchas veces se utiliza para referirse al lugar donde uno vive porque sirve de refugio, o a veces, muchas veces decimos, me voy a mi cueva, ¿no? Por decir, me voy a mi rancho, me voy a mi casa, me voy a mi cueva. Muchas veces se utiliza para referirse al lugar donde uno vive porque sirve de refugio, o a veces donde uno no quiere vivir cuando las cosas andan mal, ¿no? Cuando las cosas andan mal. La cueva debería ser un lugar de transición, un lugar de transición, un lugar de refugio, sí, pero de transición, y un lugar de una revelación divina como le pasó a Elías. En las Sagradas Escrituras encontramos distintos pasajes que nos hablan de cuevas. Por ejemplo, Lot y sus hijas se refugiaron en una cueva después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, en Génesis 19. David hizo de la cueva de Adulán su primer cuartel general al huir de Saúl, y luego también utilizó otras cuevas.
también como tumbas. Tal es el caso de la cueva de Macpela, o la tumba de Lázaro, o la tumba de Jesús mismo, que era de José de Arimatea. Sin embargo, hoy, de eso hablar, de las cuevas modernas que se encuentran en la vida de muchos de nosotros. Muchos de nosotros nos encontramos en cuevas que no nos permiten ver, que no nos permiten decidir, que nos hemos encubierto por un temor, por un miedo, por un escalofrío, que se encuentran en la vida de nosotros. Esas cuevas modernas no son precisamente un lugar, más bien, que puede ser una condición o una actitud que muchos cristianos adoptan cuando no quieren o no saben cómo enfrentar las presiones, cómo enfrentar las pruebas y los problemas que se les presentan muchas veces. Nos metemos en una cueva. Después de haber cumplido la palabra de Dios, la voz de Dios, la orden de Dios, Elías, después de ese sacrificio, Dios le dice: ahora ve, persigue a los 400 profetas de Baal y mátalos a todos. ¿Qué hizo Elías? Los persiguió y mató a los 400 profetas de Baal. ¿Por qué? Porque eran paganos, porque confundían al pueblo, porque llevaban al pueblo por mal camino. Los mató. Cuando reaccionó de lo que hizo, Elías, lo invadió un gran temor, porque también empezó a escuchar voces en un montón de lugares que decían: ahora te va a tocar a vos. De acá a 24 horas te va a tocar a vos. En vez de escuchar la voz de Dios, escuchó cualquier otro tipo de voz, como nos puede pasar a nosotros en este tiempo, y lo embargó un gran miedo. Y lo primero que hizo es buscar una cueva, algo donde esconderse, algo donde refugiarse. En vez de escuchar la voz de Dios, en vez de buscar la presencia de Dios, que estuvo permanentemente con él, viendo y haciendo cosas extraordinarias para el Señor y en el nombre del Señor, tuvo miedo y se escondió en una cueva. ¿Cuántas veces nosotros, en distintas situaciones, vamos y nos metemos en una cueva? Tenemos una deuda. No vendrá Juancito a cobrarme. Tuc, tuc, tuc. No vendrá Juancito. Y me encierro y me agarro, por decir una deuda. Hay cientos de miles de cosas que nos pueden ocurrir. Sin importar qué posición puedas ocupar en tu trabajo, en tu hogar, en tu iglesia o donde estés. Habrá momentos en que buscarás encerrarte en una cueva. Lo que esto quiere decir es que habrá ocasiones que vas a querer escapar de todo y de todos, huir de la realidad presente y esconderte. Lamentablemente, hoy en día hay cristianos que están refugiados en cuevas, ya sea por temor, por incertidumbre, por resentimiento, por amargura o por cualquier otro tipo de razón. Quiero que sepas que Dios no nos quiere metidos en cuevas. Dios no quiere que te sientas reducido a una mínima expresión de tu ser. Dios no quiere que veas los problemas actuales como grandes e insalvables obstáculos. Más bien, lo que el Señor desea es que te levantes por encima de la situación por la que estés pasando y seas un vencedor. Porque el tremendo profeta que fue Elías, reconocido por todos lados,
también en unos segundos le jugó una mala pasada su humanidad. Fue y se encerró en una cueva. El uso de las cuevas en las Escrituras. Como lo señalamos, hay 3 usos que en las Sagradas Escrituras se le atribuyen a las cuevas. Uno de ellos es como vivienda. Grandes cavernas fueron excavadas para que vivieran muchas personas, las utilizaran como viviendas. Algunas eran tan grandes que hasta se dieron el lujo de hacerles habitaciones. La Biblia nos dice que Lot y sus hijas se instalaron en cuevas después de la caída de Sodoma y Gomorra. David y su banda y sus seguidores frecuentaron la gran cueva de Adulán, donde ahí armaron un montón de estrategias para poder enfrentar a Saúl. Nosotros vivimos en cuevas cuando no queríamos que nuestras obras fueran descubiertas. ¿Cuántas cosas hemos hecho que nadie quería que las supiera? Aún hoy podemos estar haciendo cosas en las cuales anhelamos que nadie se entere de lo que estamos haciendo, porque me van a hacer pasar un mal rato. Pero hay alguien que lo sabe. ¿Cuántas personas hemos ministrado? Uy, que mi esposo no se entere porque se me termina el matrimonio. ¿Cuántas veces? Y estamos encerrados en cuevas, en oscuridades. Jesús dijo en una ocasión, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Juan 3, 19 al 21. ¿Cuántas veces guardamos cosas en nuestro corazón que nos producen cosas extrañas y no queremos que nadie se entere de ellas? Se usaban como viviendas, se usaban como refugios. La cueva es el lugar donde la gente se refugia de los ataques enemigos, por lo menos en la antigüedad. Josué logró acorralar a 5 reyes cananeos que se refugiaron en Maceda, en Josué 10. Los israelitas se escondieron de los invasores medianitas en Josué 6 y de los filisteos en 1 Samuel 3 como refugio. Aún hoy se pueden utilizar como refugio en la cordillera. Aquellas personas que van en la veranada, si no tienen un lugar estable donde poder parar. O como tumba, Abraham usó una cueva para enterrar a su esposa Sara. Podemos ver que ninguno de estos ejemplos nos habla bien del uso de las cuevas. Sin embargo, examinemos ahora el caso del pasaje que nos ocupa del profeta Elías. Veamos algunas cositas. Elías hizo de la cueva un hogar porque llegó un momento en su vida en que se sintió deprimido y atemorizado. ¿Te sentiste deprimido alguna vez o atemorizado? O algunas de las tantas otras cosas que nos pasan a los seres humanos: depresión, desconfianza, bronca, odio, deseo de matarse, tantas cosas que se nos cruzan por la cabeza. Elías en ese momento estaba diciendo, aunque no lo dijo, pero con sus actos estaba diciendo: me quiero retirar, quiero dejar todo. En el boxeo dirían: quiero tirar la toalla. Lo primero que Dios hace cuando Elías se sienta debajo de un enebro, de una planta, es enviarle un ángel.
El ángel es un visitante, es un mensajero de Dios, es un servidor de Dios, que viene a darle ánimo al siervo de Dios. ¿Alguna vez has estado en alguna de estas situaciones o algún otro tipo de situación y te has puesto a orar o te has puesto a leer la palabra o has escuchado a algún hermano en Cristo que te ha soltado una palabra de parte del Señor y has cambiado rotundamente? A mí me pasó en varias oportunidades. Y no hace mucho tiempo. A mí me pasó estar totalmente desanimado, totalmente deprimido, totalmente decaído, totalmente desahuciado. Pero no puede ser que me esté pasando esto. No puede ser. Me he puesto a orar, me he puesto a leer, me he puesto a leer, me he puesto a orar, hasta que el Señor me llenó de su paz y de su tranquilidad, que mi vida cambió por completo. La Biblia nos enseña en Hebreos 1:14 que los ángeles son espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos del trono de Dios, herederos de la salvación. Dios conoce cuando estás cansado, Dios conoce cuando estás deprimido o angustiado o lo que sea que te pase. El Señor te envía un ángel. El Señor te envía un mensajero para fortalecerte, para hacerte fuerte, para hacerte saber que aún en ese momento Él está contigo. Él está con nosotros. Un ángel enviado por Dios vino de lo alto al Getsemaní, donde se encontraba Jesús orando para fortalecerlo en ese momento de tremenda angustia, porque él sabía que cuando se iba a levantar de ese lugar, iba a ser tomado, aprendido. ¿Para qué? Para ser llevado al Calvario. No solamente el ángel se le aparece a Elías, sino que también le prepara comida. Dios no solamente conoce dónde te escondes, Él sabe, sino que también conoce lo que te hace falta. Aún así, le da palabra de aliento a través del ángel y le dice el Señor a Elías: levántate y come, porque largo camino te resta. Largo camino te resta. Hay propósito de Dios para tu vida y para la mía. Dios conoce tu necesidad y conoce tu estado. Conoce por lo que estás pasando, conoce por lo que estás viviendo. No te encierres en esa cueva. También conoce cuando te hacen falta fuerza para continuar o lo que necesites. Él conoce cuando te sientes solo y decepcionado. Él no te va a abandonar ni a desamparar, porque Él lo ha prometido en su palabra. Lo único que Dios quiere es que renueves tu visión. Si estás metido en esa cueva como estuvo Elías, el Señor lo sacó y le dijo: largo camino te espera. Renueva tu visión. Renueva tu visión. El lema de estos 5 años, especialmente el de este, es que el Señor va con nosotros. No es con tus fuerzas, sino es que es por el poder del Espíritu Santo de Dios, en el cual nosotros nos vamos a mover y vamos a hacer la tarea encomendada por Él. Lo único que Dios quiere es que renueves tu visión para que puedas comprender el plan que Él ha trazado y sigas adelante. No te podés estancar en una cueva. Poner el nombre que le quieras poner, no te podés estancar.
come, se levanta y camina por 40 días y 40 noches. Tiempo suficiente para reflexionar y renovar su visión. Tenemos tiempo para tomar decisiones y renovar la visión, a pesar de lo que podamos estar pasando. La Biblia dice que al cabo de los 40 días y 40 noches, Elías llegó hasta Horeb, que es el monte de Dios. Este monte es muy significativo, es una montaña, porque en el pasado así sucedieron eventos extraordinarios. Fue en el momento en que el Señor se le apareció a Moisés y en medio de una zarza ardiente. Ese fue el monte donde Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley. En otras palabras, este monte es testigo del poder y de la manifestación del poder de Dios. No obstante, la palabra de Dios nos enseña que Elías llega allí y lo primero que hace es encerrarse en una cueva. ¿Cuál es tu relación con el Señor? Ellos iban al monte Horeb. Vos tenés tu monte en tu casa. Tenés ese lugar de búsqueda, de relación, de intimidad, de contacto con Dios. Puede ser cualquier lado, Algunos usan el baño, otros en la cocina, otros usan la pieza, otros usan el comedor, otros usan el patio, el galponcito, a lo mejor, donde guardás herramientas o cosas, un lugar solitario, un lugar de silencio. ¿Cómo está tu relación con el Padre? ¿Vas al monte o no vas al monte? ¿Vas al monte o te quedás en la cueva? Encerrado. Es necesario que renovemos nuestra visión, porque hay propósito y porque un largo camino nos espera. Ahora Dios no le envía a un ángel, sino que el mismo Dios se lo viene a buscar. En nuestras vidas hay situaciones en las cuales Dios no envía un mensajero, sino que Él mismo interviene. Él mismo interviene. Tenemos que reconocer cuando Él mismo es el que interviene en nuestra vida. Recién hemos leído el pasaje que decía del terremoto, del viento fuerte, del fuego, pero ahí no estaba. Ahí no estaba el Señor, estaba en un silbido apacible. Hay situaciones en las cuales Dios no envía un mensajero, sino que Él mismo interviene. Me llama la atención la pregunta que Dios le hace a Elías. No le dice, ¿dónde estás? Tampoco le dice, ¿qué haces aquí? Perdón, ¿qué haces allá? Sino que le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Significa que Dios estaba ahí con él. Y Dios está con vos en la cueva donde estás metido. Dios está, a pesar de la situación en la que estés pasando. Esto significa que para buscar a su siervo, Dios de alguna manera se metió también en la cueva. No hay lugar donde tú te metas que Dios no te pueda alcanzar o que no te pueda encontrar. Muchas veces queremos darle excusas al Señor como si Dios no supiera exactamente lo que nos está sucediendo y nos queremos esconder. Adán quiso darle una excusa a Dios cuando Dios le preguntó ¿dónde estaba? Ahora Elías también quiere darle su propia explicación o su excusa. Un detalle que no falta en las excusas es que siempre uno quiere justificarse y creer que tiene la razón para estar donde está o para hacer lo que está haciendo. Siempre tenemos una razón, siempre tenemos una excusa. Y al Señor lo dejamos de lado.
último punto, Dios se manifiesta afuera de la cueva. Mientras que la cueva significa depresión, tristeza, oscuridad, ceguera, desaliento, sordera, tantas otras cosas. Lo cierto es que para ver la manifestación del poder de Dios es necesario salir de la cueva. ¿Estás metido en alguna cueva hoy? Dios no se pone a debatir, a argumentar con Elías. Dios no se pone a argumentar con ningún ser humano. Hay momentos en que los cuales lo que Dios va a hacer es simplemente demostrar su poder. Lo único que Dios le dice a Elías: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Aquí no hay más palabras. Lo que Dios va a hacer es demostrar realmente su poder. ¿Cuál es tu cueva? ¿Cuál es tu situación? Lo de Elías ha sido miedo, lo de Elías ha sido depresión, él ya no quería saber más nada de nada. Y el Señor le dice: vení para acá, presentate delante de mí. Presentate delante de mí. ¿Cuál es tu cueva? Presentate delante del Padre. El Padre va a manifestar su poder en tu vida. Y va a ser notorio, no solamente en tu vida, sino que va a ser notorio en el contorno donde vos te movés. Y ahí viene la extensión, porque las personas van a empezar a observarte de tal manera: yo quiero lo que vos tenés. ¿Cómo hiciste para salir de donde estabas? ¿Cómo hiciste para enfrentar esta situación? Y ahí viene la expansión. Es la primera siembra, hasta que esa siembra empezó a dar el resultado del crecimiento y de la abundancia. Dios hace que pase un fuerte y poderoso viento que rompía los montes, las montañas, las piedras, y quebraba las peñas delante de Jehová. Tras el viento un terremoto, y tras el terremoto un fuego. Y en ninguna de estas manifestaciones estaba la presencia de Jehová. Esta era una demostración de que Dios usa los elementos que Él desea para que sirvan a sus propósitos y que Él puede hacer con ellos lo que desea. Lo hizo nuevamente con Elías. Lo hizo nuevamente con Elías. Lo sacó de ese estado de depresión que no quería saber nada y lo volvió a poner en el camino correcto para que él terminara de cumplir los propósitos en la vida de Elías. Esta es una demostración de que Dios usa los elementos que Él desea para que sirvan a sus propósitos y que Él puede hacer con ellos lo que desea. Nombramos ya, nombré 2 o 3 veces, pero Él estaba en un silbido apacible, en algo que no te lo podés ni imaginar. A lo mejor vos estás haciendo una ensalada y se te aparece el Señor. Parece ridículo. A lo mejor estás haciendo un fueguito para comerte un asado. O estás poniendo unos fideos en la olla para comerte unos fideos al pecho. Y ahí el Señor te habló. Pero tenés que estar atento, porque el Señor está. Es importante saber distinguir entre la presencia de Dios y los instrumentos que Dios usa. Los cristianos inmaduros corren detrás de las manifestaciones sin discernir si son o no son de parte de Dios. Pero el creyente espiritual está buscando la presencia de Dios. Y a veces esa presencia se manifiesta con un silbo apacible, suavecito. Ahí está el Señor, queriéndote decir algo, con un susurro, queriéndote guiar con una suave voz.
actitud de Elías aún persiste en los hijos de Dios. Elías físicamente ya no está en la cueva, porque Dios le pidió que saliera, pero en su interior todavía está en la cueva. Elías, en su mente, en su interior, permanecía en la cueva. No quería nuevos desafíos, no quería terminar el propósito para el cual Dios le había llamado. Dios le hace por segunda vez la misma pregunta y obtiene de Elías la misma respuesta. Y en ese punto es donde Dios decide reemplazarlo por Eliseo. Muchas veces, mira, en la iglesia pasa, mira, hace 3 meses que está en la iglesia y ya está tocando la guitarra de arriba. Mira, hace 3 meses que está en la iglesia y ya está en media o está en una responsabilidad. Es el deseo personal del corazón de buscar la presencia de Dios y dejar que el Espíritu Santo guíe tu vida a que cada uno de nosotros cumplamos el propósito para el cual fuimos llamados. En la obra del Señor ninguna persona es indispensable. El Señor de la obra sabe reservarse para sí siervos que se guardan, que no se contaminen, personas que se consagren a Él. Los propósitos de Dios son firmes, pero para cumplirlos en nuestras vidas es necesario estar donde Dios nos pone y estar haciendo lo que Dios nos ha mandado. De todo lo demás se encarga el Señor. El pasaje dice, no es con mi fuerza, es con mi santo espíritu. Tengo dones, están en una cueva. Tengo talentos, están en una cueva, o los pongo al servicio de la obra de Cristo. ¿Qué parte de tu vida está en una cueva? En una cueva. De todo lo demás se encargará el Señor. Mantente en el lugar en el cual Dios te ha puesto y no abandones la comisión que te ha sido asignada. Renueva tu visión. Renueva tu visión. Lo primero que tenemos que hacer para que la expansión sobrenatural se manifieste es estar en orden con Dios, estar en condiciones con Dios, escuchar su voz donde estemos y poner a disposición todos los dones y talentos que Él nos dio para el servicio. Inclina tu rostro. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Porque las mismas cosas que les pasaron a los primeros cristianos nos siguen pasando a nosotros hoy. No es porque sea Elías un gran profeta de Dios y ha sido arrebatado de la tierra, no murió, ha sido arrebatado y elevado al cielo vivo. Tenemos esos momentos que nos metemos en cuevas. A veces los momentos de estar adentro de esas cuevas son tan largos, que no nos permiten escuchar la voz de Dios.
tenés por demás trabajo y no te da tiempo a poder dedicarle horas o minutos al Señor. Tu problema es la salud. Tu problema o tu cueva son las relaciones. Tu cueva puede ser el odio. Tu cueva puede ser la falta de perdón. ¿Cuál es tu cueva? De la cual tenés que salir para renovar un compromiso con el Señor, para renovar la visión que el Señor ha puesto sobre la iglesia y sobre tu vida, porque sos una persona de propósito. No estás por accidente en esta tierra, ni tampoco porque no había otro lugar donde venir que llegaste a este lugar. Sos un instrumento en las manos de Dios. Sos un instrumento en las manos del Creador. Él quiere trabajar junto con cada uno de nosotros. Él quiere que nos demos cuenta de que no estamos solos. Que Él está en nosotros y con nosotros para cumplir su propósito y su voluntad, para llegar con su palabra a las personas de esta generación que tanto lo necesitan. Hay muchos que las cuevas son los vicios, hay otros que las cuevas son los entretenimientos. Vos te pones a pensar en los vicios y son tantos que ni vale la pena nombrarlos. Los entretenimientos que hay son tantos, es una cueva que nos apartan de la presencia y de la relación con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, tus hijos están entendiendo, han entendido que tienen que salir de la cueva en la cual están metidos. Debemos de salir de las cuevas en las que estamos metidos. Esta cueva moderna de la tecnología, Señor, que está produciendo tanto daño en la vida de las personas, en la vida de las familias, porque no es usada correctamente. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos por tener esos momentos en nuestra carnalidad y en nuestra naturaleza humana, de apartarnos de ti, de escuchar voces extrañas, pero tú no nos abandonas y nos vienes a buscar. Como ese pastor que fue a buscar esa oveja perdida. Como esas ovejas que reconocen la voz de su pastor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor. Como dice el Salmo, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Y en lugares de delicados pastos nos harás descansar. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a salir de las cuevas en las
las cuales estamos metidos. Ayúdanos, Señor, a poder interpretar de la manera en que tú nos hablas, que podamos escuchar tu voz, que podamos pararnos como Elías y como Moisés en ese monte delante de tu presencia cada día. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Como decía el apóstol Pablo, aquellas cosas que no quiero hacer, aquellas cosas hago. Llévanos, Señor, y ayúdanos a hacer las cosas para las cuales tú nos has llamado. Que podamos entender esta palabra, que no es con mi fuerza, sino que es con el poder de tu Espíritu. Que seguiremos avanzando y seguiremos extendiéndonos, expandiéndonos para la gloria de tu nombre. Señor, que esta palabra vertida sobre tu pueblo en el día de hoy sea de bendición y de multiplicación, porque tú con lo poco haces mucho. Tú a lo poco lo multiplicas. Señor, escucha el clamor de tu pueblo. Ayuda a cada uno, Señor, a salir de la cueva en la cual está metido, que tú ya se la has mostrado. Señor, bendigo la vida de tu iglesia. Bendigo la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús. Sabiendo de que tú no nos desamparas. Sabiendo de que tú no nos dejas, sabiendo y reconociendo que somos personas de propósito para bendecir a aquellos que todavía no te conocen. Visita tu iglesia, Espíritu Santo. Visítala. Señor, gracias por esta mañana. Bendigo a cada familia representada en este lugar. Bendecimos a nuestros hermanos que no han podido llegar. Bendecimos a cada familia de esta ciudad y a cada familia que nos sintoniza en los distintos países, en las distintas ciudades y pueblos de esta nación. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Te contamos de que Jesús te ama, nosotros también. Y te aconsejamos, porque así lo dice la palabra, que salgas de la cueva en la que estás metido para que tengas una vida agradable para ti y agradable ante los ojos de Dios. Señor, ponemos nuestras vidas para el servicio de tu causa, para la extensión del reino, para tu gloria. Acompáñanos en el transcurso de este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios te bendice.